el ataque de los verdugos. Hoy vamos a estar viendo algo importante que nos va a ayudar mucho a entender el mundo real o el mundo espiritual, cómo actúan estas entidades, cómo atacan al ser humano, y a través de la escritura vamos a poder profundizar cuán necesario es saber que estos ataques que hace el enemigo tenemos que llevar sujeto todo a través de la obediencia a Cristo el Señor. Para poder limpiar los ambientes, porque el ataque de los verdugos tiene que ver por ambientes, no podemos contaminar por lugares incorrectos, por ambientes que generan un ambiente hostil, un ambiente de trabajo, un ambiente de personas. Y hemos leído Mateo 10:12, donde nos enseña claramente: y al entrar en la casa, saludadle. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esto es lo que es sacudirse. Y esto siempre tenemos que hacerlo cuando salimos de casa, cuando entramos de casa, para abrir nuestra mentalidad, para abrir nuestro diseño de hacer las cosas correctamente. Hay muchas cosas que están en la escritura y otras que no están, pero el que no estén no significa que estén mal o incorrecta. Tenemos que, creo que, cambiar un poco la mentalidad, crecer, y no porque no diga algo en la escritura no sea real. Hay muchas experiencias, hay muchas vivencias, hay muchos testimonios. Entonces tenemos que sacar un poco, porque siempre cuando algo que no está en la Biblia, pues ya hasta usamos texto, decimos no, que el que le agrega y el kit le quita y juicio, y nos colocamos muy religiosos. Y no es la manera. La manera es, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su comunión con Dios, pero eso no significa que la mía es la correcta o que la suya es la correcta. Tenemos que quitar un poco esos misticismos. Y aquí entramos en el sacudir. Al entrar en la casa, sacudirla. Al entrar en la casa, saludarla. Al entrar a la casa, entonces, cuando sea un ambiente hostil, ahí donde entra sacudirse al mundo espiritual. Si esa casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ti, y si no, vuestra paz se devolverá hacia vosotros. También el verso 14 nos dice: y si alguno no recibe ni oye vuestra palabra, salid de esa casa o esa ciudad y sacudid del polvo vuestros pies. Esta es la contaminación de ambiente, la contaminación de caos, contaminaciones de cosas que quizás percibimos en la calle, en el trabajo, en un lugar hostil, o cuando se va a ciertos lugares donde hay hostilidad de espíritu. Se tiene que llevar a Cristo, que Cristo es la paz. Por eso dice, en los otros textos dice: si alguno va a una casa y no te recibiere, esa paz se volverá sobre ti. Otro texto que lo vamos a analizar también, que nos va a ayudar mucho a entender este pasaje. Versión NBI dice: si alguno no recibe bien ni escucha sus palabras, salir de la casa y de ese pueblo. Sacúdense del polvo los pies. Y la K2: pero si las personas de esa casa o pueblo no le dan bienvenida, no le prestan atención, salgan y sacúdanse los pies, del polvo los pies. Esto es al mundo espiritual. No es algo de solamente hacerlo por hacerlo, es por las contaminaciones que generan los ambientes. La contaminación que generan los ambientes son hostiles. Las contaminaciones que generan donde vamos son hostiles, que si no nos sacudimos puede haber una contaminación espiritual, y muchas veces por eso que la gente puede salir a trabajar y de regreso llegar amargada, llegar amargado, llegar frustrado, llegar con que no quiere que le hablen, porque trae toda esa amargura o toda esa hostilidad de un trabajo. Por eso que es importante, antes de regresar a tu casa, sacúdete en el nombre de Cristo Jesús, porque ¿qué tiene? ¿Por qué culpar a la familia de lo que te sucedió en el trabajo? ¿Por qué culpar a los hijos? ¿Por qué culpar a los que están en la casa de lo que tú viviste en tu trabajo? Y traemos todas esas cargas, traemos toda esa amargura a la casa, y al final se vuelve solo un caos.
El polvo es la palabra coniortos, que quiere decir pulverizar, soplado o polvo. Esa es la palabra sacúdense del polvo los pies. Vemos también en Hechos 13:51, dice, entonces, sacudiéndose contra ellos los pies, llegaron a Iconio. Pablo estuvo predicando ante los judíos. Y Pablo y Bernabé entonces llegaron en su primer viaje misionero a Antioquía y llegaron a la sinagoga de los judíos, predicando, evangelizando. Y expusieron ese mensaje y otros que lo oyeron, les gustó el mensaje de Pablo y dijeron, Pablo, ven a predicar la siguiente semana, 8 días después. Pablo llegó a los 8 días después, junto a los discípulos, a sus discípulos de él, y en el día de reposo Pablo comenzó a predicar, pero se levantaron personas y se levantó un ambiente hostil. Se levantaron rebeldes, y al oponerse, Pablo y Bernabé tuvieron que salir de ese lugar, porque se presentó un ambiente hostil. Y interesante que anteriormente no había habido ninguna oposición, pero aquí se encontraron que la gente se encontraron con estos rebeldes que querían obstaculizar que Pablo siguiera predicando y tuvieron que salir de ese lugar. Se sacudieron del polvo los pies. Se sacudieron los pies del polvo. Qué importante cuando podemos entender el mundo real o el mundo espiritual. Lo que estamos hablando entonces, dice el verso 50, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, levantando persecución contra Pablo y Bernabé, y los expusieron y los expulsaron de sus límites. Eso es lo que hace el mundo hostil. Buscaron a mujeres, buscaron a hombres, los principados, y empezaron a levantar juicio o atacando a Pablo y a Bernabé, y tuvieron ellos que ser expulsados de aquellos lugares. Mateo 6:11 dice, si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. El sacudirse lo menciona Jesús, lo habla en Mateo, lo habla en Hechos, lo habla en Marcos. Era una orden directamente que Dios había dejado por Jesús hacia los discípulos. Esto es parte también de doctrina, porque el Señor lo enseñó como doctrina. Y esta doctrina es, si te encontrares con un lugar hostil, sacúdete los pies y te vas, para que ese ambiente hostil no te persiga, no se vaya contigo. Eso es el mundo espiritual, ya que el mundo espiritual podemos contaminarnos con algún espíritu. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este pasaje habla algo muy importante, porque necesitamos permanecer siempre en lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Ahora, para usted quemarse, esto es lo mismo que el mundo espiritual. Para no quemarse, vamos por otro lugar. Para que no le salte una chispa, pasa por otro lugar, porque hay un fuego. Y esto es lo mismo que el mundo espiritual. Entonces, al salir y evitar este tipo de fuego que está adelante, para no que te salte chispa de fuego y te quemes, es lo que hacemos. Pero el punto es que igual, al pasar cerca de un ambiente contaminado, vemos que la ropa va a seguir con olor a humo. Es el ambiente, el área contaminada. Entonces, lo que hoy estamos tratando de dar a conocer, que los ambientes y las hostilidades se tienen que quitar. El misticismo, religiosidades, lo que creo, lo que yo pienso, lo que tenemos que ser tolerantes. Tenemos que entender que el reino es multiforme, que el reino de Dios actúa de diferentes maneras, y hoy estamos hablando del sacudirnos al mundo espiritual para que se pueda entender. Pero vemos claramente en lo importante que es creer a la declaración, porque las contaminaciones de ambiente no quiere decir de pecado,
sino de ambiente, que pueden llegar a llegar a algo también. Marcos 2:16, los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Aquí está siempre la mano enjuiciadora, siempre aparentando que algunas cosas pueden ser correctas. Y aquí empezaron a criticar, al mismo Jesús lo criticaron. No nos van a criticar a nosotros, no te van a criticar a ti, claro, porque nos vamos a encontrar con fariseos, con publicanos. Y aquí ellos veían a Jesús que estaban junto a casa de publicanos, o también iba a casa de pecadores, pero para entregarle el mensaje, para hablarle de salvación, para hablarle de la vida eterna. Pero los fariseos, viéndolo de lejos, tenían otra mentalidad. Se enjuntó en una casa de un publicano, entró a casa de un pecador, debe de ser de los mismos. Se fija que las mentalidades fariseístas, escribanas o fariseos pueden contaminar. En Lucas 15:2, cuando se acerca a Jesús, todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Lo mismo que menciona Mateo 2, lo menciona Lucas 15:2. ¿Por qué? Porque están esas mentalidades. La mentalidad de escribas, la mentalidad de los fariseos. O sea, no podemos compartir con alguien que nos estén criticando. O no podemos tener una experiencia personal que nos puedan estar criticando. Cada uno tiene sus propias experiencias y todas son válidas. Cada uno tiene una comunión con Dios y eso es válido. Cada uno tiene una relación con Dios y eso es válido. No podemos inmiscuirnos o decir, no, que esto es de Dios, esto no es de Dios. Esa es la mentalidad que viene de las contaminaciones mentales, o la contaminación de los ambientes que generan la hostilidad. Aquí claramente estaban los fariseos, estaban los escribas. Solamente veían a Jesús que estaba sentado o comiendo con pecadores y ya lo criticaron. Esa es la mentalidad fariseísta, la mentalidad de la crítica sin saber que Jesús estaba evangelizándolos a ellos. Pero la mentalidad es: no te juntes con ellos. Entonces a veces nosotros tenemos esa mentalidad de que pensamos que tenemos que estar solo en la iglesia, o en lugares correctos, o en lugares con santos, y nos mentalizamos de una manera en que por eso el evangelio no puede llegar a otros lugares, porque están los fariseos, porque está la crítica. O sea, no podemos nosotros tener una relación con alguien del mundo y hablarle de Cristo. Significa que la mentalidad siempre va a ser la opositora. La mentalidad siempre va a ser la crítica. La mentalidad de los escribas era así. Veían a Jesús que estaba en la casa de los pecadores y lo criticaban. Veían a Jesús que estaba en la casa de los publicanos, lo criticaban. ¿Por qué? Porque tenían su mentalidad, era el problema. Si la mentalidad es la que nos corrompe y no nos deja en un avance. Jesús, en Mateo, cuando Marcos 1:40, Jesús cuando sana a un leproso. Dice la escritura que vino a él un leproso, rogándole, hincada de rodillas, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, se limpio. Significa que aquí se acercaron leprosos. Los leprosos antiguamente no podían acercarse a nadie, ni tampoco la gente tenía que tener diálogos con ellos. Por eso es que Jesús siempre nos cambió esas estructuras, esos prototipos, esa religiosidad, ese fariseísmo. Y Jesús se acercaron ellos, y cuando se acerca y sanan un leproso, él se acercó a Jesús. Imagínense la cara de los fariseos, cómo estarían ahí. La cara de los escribas, la cara de los fariseos, sepulcros blanqueados, estarían mirando diciendo: tiene comunicación con los pecadores, se puede contaminar, se puede llenar de lepra, va a ser inmundo. Siempre van a ver la cara de la crítica. Pero Jesús, cuando el leproso le dijo: si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús, claro que quería. Y le dijo, sí quiero. Extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús siempre tenía la disposición de sanar. Siempre tenía la disposición de ayudar. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ayudar a cualquier persona. Pero nuestra mentalidad, volvemos al mismo punto de contaminación y de ambiente de mentalidad. No nos acercamos a un hombre porque está en la droga. No nos acercamos a alguien que está en el mundo porque está con pecado. Y solo predicamos, por eso es que la iglesia está tan evangelizada. Si la iglesia se evangelizan entre ellos, cuando tendrían que estar evangelizando afuera. Dentro se evangeliza, dentro todo se predican, se enseña, se hacen sanidades y milagros. ¿Y por qué no se hacen sanidad y milagros fuera? ¿Por qué no se va y se predica el evangelio en las calles? O a los hombres, los que están bajo un puente, la prostitución, la drogadicción, ¿por qué no se va ahí? Porque tenemos el evangelio fariseísta. La iglesia en 4 paredes, encerrado en 4 paredes y la gente perdiéndose sin Cristo y salvación. Y ahí tenemos los fariseos, los escribas. Siempre con la mentalidad. Se fija entonces, aquí Jesús rompe ese prototipo. Rompe eso de no poder ayudar. Siempre Jesús quiso ayudar y él dijo, quiero. O sea, la intención de él es que quería ayudar. Y tocó, extendió su mano y tocó a aquel leproso. Tocó a aquel leproso y ese leproso fue sano. Pero imagínese usted, si dentro a la iglesia, coloquemos en un caso tan simple. ¿Qué pasa si dentro de la iglesia una prostituta? ¿Cuál va a ser la iglesia? ¿Cuál va a ser el pensamiento de la iglesia? ¿Cuál va a ser el pensamiento de las hermanas? ¿Cuál va a ser el pensamiento de los líderes? Oh, porque es una prostituta. Y quizás cuando le pase el esposo al lado y diga, no la salude. O pase el hijo cerca ahí, no la mire. Tenemos la mirada fariseísta dentro de la iglesia todavía. Y decimos, Señor, envía almas a la iglesia. Y cuando llegan las almas, la misma gente las echa fuera. Otro caso, ¿qué pasaría si llegara un drogadicto a la iglesia? Si llegara una persona con alcohol a la iglesia. Yo he visto personas que han sacado a las personas ebrias y la han dejado fuera. Porque es la casa de Dios. Fariseísta. Hipócritas. Y predican del evangelio, que predican de paz y predican de evangelizar. Se fija que la mentalidad fariseísta nos ciega tanto, la mentalidad religiosa nos ciega tanto que no nos hace ver que es un alma o que todos tienen un trato diferente. ¿Qué pasaría entonces si llegara un homosexual a la iglesia o un travesti? ¿Qué pasaría si llegara al templo? La iglesia, aún creo que no está preparada para recibir a estas personas. No está preparada. Imagínense en una iglesia donde se mueve el dinero. Ahí lo van a crucificar. Si pasa en la iglesia pequeña, si pasa en la iglesia que están recién creciendo, que ya empiezan inmediatamente los misticistas y la otra ahí, la sangre de Cristo y hacer tanto aparataje religioso, fariseísta, por eso que la gente se está perdiendo, porque no se está predicando el evangelio. La iglesia está predicando el evangelio entre 4 paredes y todos están evangelizados. Todos están evangelizados y ahí están entre ellos, evangelizándose, predicándose, orando, sanando y todo lo demás. Háganlo afuera. Vayan a un parque, vayan a una plaza, vayan ahí a predicar, vayan a un monte, debajo de un puente, vayan donde están la gente en drogadicción, en prostitución. ¿Por qué no se sale? Porque tenemos la mirada fariseísta, porque tenemos la contaminación fariseísta, escribana, que dentro de la iglesia tenemos que ser santos. No lo es. Creo que el enfoque se ha perdido. Creo que la palabra se ha leudado. Y criticamos tanto estos tipos de acciones de personas que están en la droga, en la prostitución, el homosexualismo,
el lesbianismo, los criticamos tanto que al final jamás, ¿por qué no se le está predicando a ellos? ¿Por qué no predicas a ellos? Si los criticamos tanto, los critica la iglesia, ¿por qué no van y los convierten entonces? ¿Ven? Es un tema que nos tiene que ayudar a reflexionar. Es un tema que nos tiene que dar a entender lo importante en que nosotros tenemos que cambiar nuestras mentalidades. Dejemos de ser religiosos, dejemos de ser religiosas. Criticamos a la iglesia católica, de las monjas, y en la iglesia tenemos la misma área. Criticamos a los religiosos de otra iglesia y en la iglesia tenemos los mismos idólatras. Porque tenemos una mentalidad tan cerrada en que no pensamos que Dios puede estar en el asunto. Si el Espíritu Santo no es solamente lo que pensamos, sáquese eso de su mente. El Espíritu Santo no es solamente lo que usted cree. Usted ha tenido una convicción, usted ha tenido una seguridad, usted ha tenido una experiencia, pero esa experiencia no lo es todo. No es todo su comunión, no es todo su hablar en lengua, no es todo su profecía, no es todo lo que usted libera. Eso no es todo, es parte de. Hay mucho más que aprender, pero mi mentalidad religiosa no me hace entender. Misticismo, religiosidades. Entonces aquí Jesús rompe el paradigma, rompe esa área que tenían los fariseos, que no tenían que juntarse con los leprosos. Jesús estuvo en casa de los borrachos, en casa de la gente que estaba ahí en prostituciones, le predicó en casa de los ladrones. Y cuando estuvo en casa de dos ladrones, uno que fue Mateo y el otro Zaqueo, se convirtieron. Y por entrar en casa de Mateo se convirtió y luego pasa a ser un apóstol. Y por entrar en casa de Zaqueo, un cobrador de impuestos, sinvergüenza, usurero, se convierte a Cristo y se vuelve discípulo de Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Oh, pero si ese es un ladrón, ¿cómo voy a juntar? No, si que no puedo ir para allá, no puedo. No, esto, la palabra dice así. Y esto dice la Biblia. Religiosos. No hay como ningún amén. Pero es importante hablar esto porque la iglesia tiene que entender que nuestras experiencias personales no lo son todo. Tu comunión no lo es todo. Todos tienen diferentes tipos de experiencias. No podemos cegarnos en algo. Jesús claramente se acercó al leproso, pero la ley que decía no tenían que tener diálogo. Los fariseos decían no tienes que tener tu comunicación con ellos, Jesús. No tienes que tener comunión, pero Jesús rompió eso, se acercó y lo tocó y lo sanó. Las mentalidades son el problema. Aquí tenemos otro caso en Lucas 7:14. Acercándose tocó el féretro, aunque en esta versión dice féretro, pero antiguamente no eran los féretros, sino que los llevaban a los muertos como una camilla, vendados, así era. Pero aquí dice esta versión, se acercó al féretro que llevaban y se detuvieron. Y había un joven, el cual estaba muerto, y Jesús le dijo, a ti te digo, levántate. Y no era bueno en que un hombre que pasó por el nazareato tocara a un muerto. Recuerde que Jesús pasó por el nazareato. El nazareato es no beber vino ni sidra. El nazareato era dejarse crecer el cabello. El nazareato era no tocar a muerto. Pero Jesús, recuerde que anteriormente estaba con las prostitutas, estaba con los borrachos, los fariseos estaban, los religiosos criticándolo. Jesús tocó, anteriormente vimos que tocó a un hombre que estaba leproso, por ahí estaban los fariseos, y aquí tocó una persona que estaba muerta. Jesús rompió muchos prototipos que el cual nosotros pensamos que somos parte de lo que dice la Escritura, pero no lo es. Creo que el problema es la mentalidad. La mentalidad de creer lo que yo creo o lo que los demás creen cuando es multiforme. Y leemos eso porque decimos, no, es el Espíritu Santo multiforme. Entonces, ¿por qué lo encuadramos? Y Jesús aquí tocó a un hombre que estaba muerto. No tendría que tocarlo porque él había pasado por el nazareato. Todo esto entonces nos ayuda mucho para poder
entender que la mentalidad es el problema. Varios textos dice la escritura que Jesús tocó al leproso, tocó a muerto, estuvo en la casa de ladrones, estuvo en la casa de borrachos, prostituta, al mundo espiritual. Eso cualquiera diría, oh, está contaminado Jesús. Primera de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La purificación no solamente es por algo que yo crea. La purificación siempre es en todo momento, pero sin pensar en que nosotros podemos aprender de algo. Podemos aprender de un niño, de la sonrisa de un niño, podemos aprender incluso de gente del mundo, de un testimonio. Porque hay gente que se guardan, que son de otras religiones, pero se guardan en sus creencias, se guardan para su Dios. Y a veces los que tenemos la verdad ni siquiera nos guardamos. Pero sí somos buenos para criticar. La versión va, dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es lo que ayuda mucho a entender el mundo real. Purifica la palabra gagnizo, que significa santificar, una ceremonia, moralmente es purificar, hacer limpio, esa es la palabra, se purifica. Pero Jesús entonces nos enseñó claramente en estos textos que Él, a pesar de que Él era santo, cortó sus paradigmas humanos, fariseos, religiosos, tocó lo que ellos decían, no hay que tocar al leproso, no hay que estar en las casas de las prostitutas, no hay que estar en las casas de los pecadores, no hay que estar en la casa de los ladrones. Esa era la mentalidad que tenían los religiosos. Y Jesús nos dio a entender algo diferente. Los ambientes hostiles territoriales. ¿Cómo nos podemos contaminar? Por las calles. En la calle tenemos droga, alcohol, prostitución, robos, muertes. Son ambientes. Pero siempre es importante estar sacudiéndose, que esto lo hemos hablado, enseñado bastante. Ya vimos los textos de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Hechos, donde allí claramente habla en que Jesús le enseñó a sus discípulos, Pablo lo enseñó, de sacudirse también. ¿Sacudirse de qué? De lo que le calle. Porque hay ambiente, hay atmósfera, hay clima, hay droga, prostitución, robo, muerte, todo eso hay en una calle. Por las ropas, Judas 1:23, las ropas contaminadas por acciones inmorales, las ropas contaminadas por la mala vida, por la impartición también de manos, no coloquéis las manos apresuradas, no impongáis con ligereza las manos. ¿Por qué? Porque pueden participar de pecado ajeno. Entonces todo esto nos ayuda mucho a tener cuidado de que siempre, de que todo lo que hagamos sí tenemos que estar con cuidado y esperar que el Señor nos libere de estos ambientes hostiles. También de las relaciones ilícitas, malas conversaciones, palabras, división y todo eso, hay que sacudirse al mundo espiritual. Sacudirse también de los lugares, de los hospitales, de morgues, cárceles, cementerios, centros psiquiátricos, porque ahí son contaminaciones hostiles. Son contaminaciones que lo que hay muerte, hay asesinatos, hay morgues, hay violaciones, van a contratar lesiones, hay accidentes, personas están entubadas, luchando entre la vida y la muerte. Hay muchos caos y todo eso son espíritus. También de los anatemas, también hay que sacudirse, de los Budas, los pirámides, de los elefantes, la prosperidad, de tener sol, luna, estrella, astrología, idolatría, ropas de marcas, que a veces la gente usa ropa de marcas que son producto de pactos satánicos. Entonces todo eso siempre hay que tener cuidado, porque hay gente que es marquero, que tiene que andar con la cartera Butón, que tiene que andar con las mejores marcas, que no hablo que no sea malo, pero si se cae en un extremismo, ahí hay un problema. Porque hay gente que tiene que su ropa tiene que ser toda de marca. Ahí ya caíste en un exceso. Ahí caíste en un exceso.
Ese exceso te lleva a tener el ego, que tú quieres aparentar que andas con la mejor marca, la mejor ropa. Ahí caemos en un exceso. Significa que hay que tener mucho cuidado en muchas cosas de lo que que consumimos, de comida, de vestimenta, no caer en los excesos. De lo que hay afuera en el mundo, el dinero, de los robos, la droga, la muerte, el alcohol, prostitución, todo eso es lo que hay en el afuera. Entonces nosotros vamos a ciertos lugares, pasamos por ciertos lugares y hay que sacudirse porque te puedes contaminar. En la calle ya vimos todo lo que hay, la maldad, pasamos por lugares, a lo mejor un asesinato, o pasamos por un lugar y quizá alguien la están violando o alguien la están matando, y pasamos por un lugar y alguien está haciendo un rito satánico, brujería, hechicería, y pasamos nosotros por esos lugares. Por eso es que es muy importante, siempre que salimos, yo creo que todos salimos y decimos, Señor, en tu nombre voy al lugar, voy a trabajar, nos salimos, nos cubrimos en la sangre de Cristo. Pero el problema es que de vuelta se nos olvida. A muchos se les olvida y tuvieron que juntar por lugares hostiles, pasaron por quizá el trabajo hostil y nos olvidamos, y así traemos toda esa carga a la casa. Toda esa carga emocional, toda esa carga se trae a la casa y ahí viene el problema. Las contaminaciones de ambiente. Recuerde que de afuera hay cosas buenas y cosas malas. Es como un árbol que puede dar buen fruto y puede estar por otro lado seco. Las contaminaciones siempre las podemos tener a través de dos diferentes actos. La calle, que es lo que hay? Hay pobreza, miseria, idolatría, santos, un montón de cosas, paganismo, esoterismo, brujería, hechicería, muerte. Pasamos nosotros por esos lugares. Qué importante entender de que tenemos que limpiarnos, sacudirnos. La gente que le gusta vivir en estas situaciones, a otros se le da la ayuda, pero no quieren recibirla, porque se acostumbran a no tener ningún compromiso de estar pagando o de vivir para no trabajar. En el mundo están todas estas prácticas. Ahora están en los lugares que uno menos piensa. Están en el Vaticano, están en las plazas, están la contaminación en los lugares que uno menos piensa, en las mejores ciudades. Están ahí todo espíritu, y todo eso generan ambientes hostiles. Por eso que hay que sacudirse el mundo espiritual. Sobre el dinero, las contaminaciones por los dineros, porque no sabemos la procedencia de qué manos pasó ese dinero. Ese dinero puede ser ilícito, puede ser dinero que venga de un robo, de un asesinato, de prostitución, puede ser dinero que venga de narcotraficantes, puede ser dinero ilícito. Entonces siempre tenemos que sacudirnos, porque el mundo espiritual va a través de algo por vectores. Judas 23, 1.23 claramente. Ahí vemos los vectores, las vectores, no solamente son ropas, sino todos los utensilios que les hablé anteriormente. Ropas, amuletos, figuras, dinero, y los espíritus se van transmitiendo a través de toda esta área por las cosas de la contaminación de ambientes. Los lugares hostiles, la discoteca, donde ahí donde más trabajan los espíritus, porque ellos están ahí con la adrenalina, el griterío, no se dan cuenta que están ellos entregando su energía, porque hay ladrones de energía, espíritus ladrones de energía. En las calles, cuando vemos todo este tipo de marchas, lesbianismo, marchas, homosexualismo, y caminan por las calles, después tú vas por esa calle y vayas a trabajar o de vuelta, pero ¿qué pasó con ese ambiente que hubo ahí? Eso queda ahí, como se llaman, espíritus territoriales, y permanecen ahí. Pero nosotros nos olvidamos, como no vemos nada, como no vemos ninguna contaminación, creemos que está todo limpio, a veces no lo es. Por eso es que es importante entender que hay que sacudirse a un mundo real. A veces en las calles hay ritos satánicos, o casas, o parques, o campos, y a veces las personas no se dan cuenta. Es importante entonces sacudirnos de todas estas áreas de las contaminaciones de carnavales,
que llevan a la lujuria, que llevan a espíritus de demonio, de que colocan máscara y cada marca representa una entidad, un demonio. Sacudirse de esto, todo esto está en la calle. Del racismo. Es que muchas veces las personas no pueden compartir con otros porque hay racismo. Todo esto es contaminación de ambiente. Este es el tema. Vamos a dejarlo ahí. Hay bastante todavía que poder hablar, pero lo importante es saber de que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para poder caminar en su rectitud, caminar en la gracia y la misericordia de Él, confiar en Él y creer que el Señor es el que tiene el control absoluto. Eso es lo importante. Confiar en el Señor y en el poder de su fuerza. Confiar en lo que Él quiera hacer. Y esa es su misericordia, el cual nos bendice. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos ayude y nos dé el entendimiento para poder cada día sacudirnos del mundo